Buenas tardes, buenos días, en según qué parte del mundo me escuches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Contento de que haya bastantes personas por aquí ya. Vamos a dar unos pequeños minutitos eh, hasta que se una Álvaro y estamos en directo. Vamos a hablar hoy de cuál es la importancia, del entrenamiento de fuerza, el entrenamiento en general, el entrenamiento de resistencia. Creo que es un directo que puede ser clave para que muchas personas den ese paso que es vital. Que parece que Álvaro está teniendo un pequeñito problema con el tema de unirse. A ver si es problema mío, suyo. Vamos a terminar de resolverlo. Buenas tardes, Marcos. Es que no da tiempo y le daba y se iba corriendo. ¿Qué tal estás? Buenas tardes a todos. Aquí estamos, Álvaro. Digo, ya me estaba planteando si el problema era mío. Digo, voy a cerrar y salir. Sí, Nada, ya estamos por aquí. Mira, doctora Camino, buenas tardes. buenas tardes. Un placer que estés por aquí, Álvaro. No he querido introducir tampoco mucho, pero bueno, vamos a estar hoy hablando de entrenamiento, de la importancia del entrenamiento en la salud y sobre todo quiero que tratemos, ¿no? de conseguir llevarlo a sobre todo esa población como que más reticencias o resistencias tiene con respecto a este tema, ¿no? Para que puedan dar ese paso que es tan importante para ellos. Así que gracias Álvaro por estar aquí para hablarnos de este tema. Por mi parte te presentaría, pero prefiero que te presentes un poquito tú y que nos digas aquellas cosas que quieras que sepamos de ti. Estupendo, Marcos. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia, que es maravillosa. Yo soy un entusiasta de divulgar hábitos saludables, porque cuando una persona está fuerte y resistente, todo en la vida es más llevadero, tanto lo bueno como lo malo. Mi padre me enseñó a que la resistencia a la frustración se entrena, la paciencia se entrena todo. Mejor o menor medida, todos podemos llegar a ser una persona que cuidándonos poco, mejoramos mucho. La buena noticia es que no hay que hacer un esfuerzo brutal, que no hay que restringir muchos alimentos. Se puede disfrutar de la comida, se puede hacer actividad física, aunque no sea lo más relevante en nuestra vida, porque nos conviene. Quiero popularizar la frase, haz lo que te conviene, no lo que quieres, ¿no? Y merece la pena, de verdad. Cada vez veo a más personas de todo tipo de edad y condición yendo al gimnasio. Y es que la buena noticia es que en cuanto empiezas a entrenar el cardio como que ya cuesta hablar y lo mantienes unos minutos y la fuerza que ya empieza eso a costar, ya el cuerpo empieza a hacer magia, empieza a crear fármacos que podemos profundizar en ello, pero fármacos naturales, fármacos sin efectos secundarios. Y oye, el tiempo pasa. Muchos de vosotros sois muy jóvenes, pero otros estamos en ese punto en el que ya hemos visto que personas de mediana edad que no se cuidan ya tienen consecuencias. Y personas de avanzada edad que nunca se cuidaron, la alimentación y sobre todo la actividad física, tienen una vejez compleja. Es, para terminar, muy relevante entender que estamos dentro de una campana de Gauss, una distribución poblacional en la que la genética importa, el ecosistema importa, los factores estresores ajenos a nosotros importan y que cuidarse no garantiza la salud, pero descuidarse casi garantiza la enfermedad. Y ese es el mensaje, que no hay que hacer gran esfuerzo, simplemente coger un hábito y disfrutar. Y yo soy un entusiasta de contar esto allí donde voy. Se nota y sin duda estás haciendo una gran labor en redes. Yo, por mi parte, te felicito porque creo Muchas que lo gracias. más importante, el mensaje está llegando Sí. y sobre todo venciendo esas barreras que muchas personas tienen y creo que es lo más importante. Por moderar un poquito, estáis haciendo preguntas, vamos a comentar algunos temas si creemos de relevancia, ¿vale? Y luego al final del directo responderemos tanto a las preguntas que hicisteis a Álvaro en comentarios como algunas preguntas que vayan saliendo y que consideremos de relevancia. Lo digo para que si no respondo una pregunta en el momento, que sepáis que no va a ser ignorada luego, o sea que guardaré. Podemos empezar un poquito, Álvaro, si te parece, con la pregunta de, vale, ¿cuál es la importancia del entrenamiento de fuerza y el cardiovascular en nuestra salud? Sí. Vivimos en una sociedad polarizada, o cardio o fuerza.
o dieta cetogénica o no, o ayuno, no. Es que el ser humano está hecho para las dos cosas. Es conveniente aclarar que evolutivamente la fuerza no fue lo relevante, fue el cardio. Ojo, el ser humano casi siempre tenía que huir de depredadores, ¿de acuerdo? Y la forma de depredar del ser humano era con acecho, era persiguiendo y agotando. Es decir, el ser humano se benefició de tener un metabolismo eficiente de las grasas para poder caminar durante mucho tiempo y para poder estar mucho tiempo sin comida, ayunando, sin saber que miles y miles de años después sería algo que estuviese de moda. Lo que ocurre es que el ser humano que conocemos hoy es un ser humano que no gasta las calorías que consume y que se nutre de unos alimentos que tienen poca calidad, es decir, lo que hablamos de baja densidad nutricional. Y entonces hay que poner en movimiento los 200 huesos, las 300 articulaciones y los 600 músculos. Ojo, el ser humano que conocimos primitivo ni tenía ganas ni necesitaba entrenar. Es que entrenaba sin darse cuenta, que es lo que vemos en las zonas azules. En esas famosas zonas azules, lo que vemos es gente que no realiza ejercicio físico, sino que realiza constantemente actividad física. Y siempre pongo un ejemplo que es el mismo. Si yo entre consulta y consulta decido por mí mismo subir las escaleras, estoy haciendo una actividad física con un propósito. Pero si subo las escaleras para saludar a un vecino, es una actividad física. Pero si me da por popularizar subir escaleras y competimos en mi vecindario a ver quién llega antes y ponemos unas reglas, estamos haciendo un deporte. Pero el aparato locomotor y en última instancia el organismo en general no sabe, simplemente sabe que hay una demanda energética. El ser humano primitivo, el ser humano actual en las zonas azules, es un ser humano que se tiene que desplazar mucho, que se tiene que aferrar de cosas, que tiene que tirar de cosas, que tiene que mover todo el aparato locomotor porque su vida es así. Entonces, el ser humano occidental acomodado ha tenido que entender que o restringe la comida y se busca trabajos en los que se mueva, o lo tendrá que hacer en un gimnasio y tendrá que comer de forma, digamos, más responsable. Por lo tanto, tenemos que hacer las dos cosas, tanto el entrenamiento de cardio como el de fuerza. Y eso es un debate que no existe. Se ha popularizado debate por conflicto, pero no hay. Hay unos mínimos de cardiovascular que deberíamos hablar de al menos 3 veces a la semana, estar 30 minutos por encima del 70% de la frecuencia teórica cardíaca máxima. Es decir, si yo ahora tengo una urgencia y tengo que subir a toda velocidad las escaleras a rescatar a alguien, mi corazón se pone en unas pulsaciones muy altas. Bueno, pues el 70% de esas pulsaciones, que en teoría serán las máximas, debería poder mantenerlo durante 30 minutos, 3 veces por semana. La buena noticia es que no tienen que ser seguidos. Hoy sabemos que a partir de 8 o 10 minutos se empiezan a poner en funcionamiento las vías energéticas y es más que suficiente. Es decir, una persona que antes de entrar a trabajar decide hacer un paseo rápido, que es en la puerta del trabajo, 5 minutos rápido y volver. Antes de comer o después de comer, lo mismo. Y antes de dormir, lo mismo, ya lo tiene hecho. Y con la fuerza, con 2 o 3 veces a la semana que un grupo muscular trabajase 2 o 3 series costando mucho, valdría, de tal manera que en unos 40-45 minutos yo puedo hacer entre 8 y 10 ejercicios de prácticamente todo el cuerpo en unas máquinas. No es que me guste, no es que me apasione, me molesta la música, no es lo que yo querría estar haciendo, pero me viene bien. Y con eso ya reduces todos los factores de riesgo de muerte por enfermedad no transmisible. Esa es la buena noticia, que no hay que ir a matarse. Y es lo que yo veo en los gimnasios. Un día haces más, otro haces menos, todo suma. Por encima de esos esfuerzos viene el rendimiento deportivo para quien quiera competir y, efectivamente, mejoras más deportivamente, asumes algunos riesgos derivados de la actividad física intensa, pero metabólicamente estamos viendo que no hay beneficios. Y esa es la buena noticia. Por eso quiero popularizar el ir al gimnasio en fin de semana. O sea, que alguien diga, no, yo voy a tomar unas cañas, pero primero obligatoriamente paso por el gimnasio. ¿Quién se quiere quitar salud? Es que yo no conozco a nadie. Lo vamos a lograr. Has dicho algo muy, muy interesante y es entender el entrenamiento como una necesidad biológica. Y es decir, al final necesitamos esa dosis de actividad física o en la vida moderna de entrenamiento para poder tener salud y un cuerpo funcional y que pueda responder, ¿no? Justamente estaba hablando hace poco de que cuando ya tenemos un metabolismo roto, da igual la alimentación que hagas, por muy perfecta que sea, que no vas a conseguir sacar el metabolismo de ese punto en el que estás, sino que tienes como que darle una colleja con ese entrenamiento Sí. para poner en marcha todo lo que tiene, porque el entrenamiento al final es, como tú dices, una polipíldora que interviene en todas las aspectos. Entonces, que la gente consiga verlo no como
algo que es interesante hacer, sino como una necesidad. Y siempre me gusta decir que la gente empieza por la parte física y se queda por la parte mental que nos aporta. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Vale, entonces, por terminar el debate, tú dirías que igual de prioritario sería entrenamiento de fuerza que entrenamiento de resistencia. Vamos a hacer un matiz. En condiciones normales, sí, pero hay condiciones especiales en las cuales la persona está o muy fragilizada o hay una limitación funcional y habría que elegir la fuerza, ¿vale? Pero igual que en un acto médico se toman las decisiones menos malas, fíjate, no las mejores, las menos malas, ¿qué ocurre si yo en una residencia de ancianos tengo una persona de 85 años que estaba bien, pero se cayó, se rompió la cadera, estuvo encamado 3 semanas y ya no volvió a ser el mismo y la propia persona decide ir a la residencia para sentirse más seguro, descargar a sus familiares, en fin, esa es una situación que vemos todos los días. Esa persona se beneficiaría de hacer entrenamiento de fuerza antes que el de cardio. ¿Por qué? Porque siendo realista, en sus circunstancias, hacer cardio sería complicado, porque a lo mejor no podría, pero sí podríamos, por ejemplo, que estuviera sentado haciendo aquellos movimientos de fuerza que pudiera. Sí. La buena noticia es que cuando contraemos los músculos con cierta intensidad, ese fármaco natural que todos tienen en la cabeza, como la palabra mioquina antiinflamatoria, se distribuye por todo el cuerpo y llega incluso a las zonas que no puedes mover. Hemos pasado de una medicina de vengo a hacer los ejercicios del hombro porque me han operado el hombro a deje el hombro tranquilo y vamos a hacer todo menos el hombro, incluso el otro en mi cuerpo. Y ese beneficio se está llevando a la zona dañada. Y cuando ya se pueda, movilizaremos la zona dañada y le daremos el uso que podamos. Y a lo mejor queda restringido, bueno, pues a lo mejor no levanto el brazo pues el resto de mi vida arriba del todo, pero tengo funcionalidad. A lo mejor tengo que entrenar pues con algo en el codo porque la mano no la puedo mover y el recorrido es más amplio. Pero la buena noticia es que las fibras musculares de contracción rápida no saben nada de eso. Saben que se les está sometiendo a un estrés, se contraen y punto. Estamos viendo que personas que hacen ejercicios isométricos de aguantar un poquito la posición de sentadilla apoyado en la pared, una persona mayor que simplemente está en la pared apoyada un poquito así, y por supuesto aquí hay un técnico con una silla, con un cojín que le está cuidando, le está protegiendo, y aquí estoy temblando, venga, descanso un poquito y volvemos. Solo con eso ya estamos viendo que las personas pasan de la catalogación de dependiente a frágil, ojo, y de frágil a prefrágil se pasa, y esa vida es muy diferente. He visto este año situaciones bonitas de personas que han salido de la residencia de porque te decían, sí que yo ya me noto bien, ya me vuelvo a mi casa otra vez. Y esa persona me dice, yo no dejo esto, vamos, hasta el último día. Qué bueno. Ya que estás hablando del tema de la fragilidad, justo yo quería sacar un tema, porque es un miedo de muchas personas. Creo que hay una tendencia también por parte de los médicos como el fragilizar a las personas con respecto al entrenamiento y el movimiento, ¿no? Y muchas personas realmente están con miedo de hacer algo por si se van a hacer más daño, tienen una hernia de disco, una hernia de ombligo o algún problema. ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría mandar en este aspecto? Sí, el primer mensaje, y siempre que tengo la oportunidad lo hago, es dignificar la profesión de los médicos. Los médicos no han sido entrenados para pautar deporte ni han sido entrenados para pautar alimentación. Tienen una base de fisiología y fisiopatología brutal y en 4 horas yo a un médico le explico todo lo que yo sé de entrenamiento, en 4 horas. Entonces, los médicos no se levantan por la mañana diciendo voy a fragilizar a las personas, no se levantan por la mañana diciendo voy a polimedicar a una persona. No es verdad. Los médicos son personas que en el 99,99% de los casos el sistema les aplasta y les impide tomar decisiones moralmente sanas. Hay patologías donde es obligatorio poner un protocolo medicamentoso y eso muchas veces desde fuera no se entiende. Médicos que les dan 10 minutos para atender a una persona que necesitaría 1 hora, que a lo mejor a la media hora de hablar empieza a llorar y rompe contándote cosas que requeriría otros profesionales. Y a ese médico le pedimos que en 10 minutos resuelva un problema. ¿Vale? Entonces, máximo respeto a los médicos. Es mentira que los médicos en su mayoría quieren enfermar a las personas. Es mentira que los médicos trabajan para unos entes oscuros que nos quieren enfermos. Es mentira. Habrá, como en todas las profesiones, buenas y malas personas. Si yo como entrenador lo hago mal, pues venga, no me contratas más y ya está. Pero si un médico lo hace mal, tenemos un problema. Si un policía lo hace mal, tenemos un problema. Si un juez lo hace mal, tenemos un problema.
Entonces, al médico se le está pidiendo cosas para las que A, no están preparados y B, no están respaldados. Ahora un médico dice, no tome usted la insulina y póngase a hacer ejercicio, por lo que sea el paciente no lo hace y va y demanda al médico y al médico le expedientan y le echan de la carrera. Entonces, máximo respeto a los médicos y nosotros, entrenadores, nutricionistas, dietistas, fisios, todos, si de verdad queremos una sociedad mejor, tenemos que ayudarles a ellos. Y los que tienen que liderar el cambio son los médicos, que son los que tienen la última capacidad de ver lo que yo no veo. O sea, yo puedo estudiar lo que quiera, pero un médico ve a una persona y de repente ve cosas que yo no voy a ver nunca. Entonces yo no puedo jugar a ser médico, yo tengo que ser un técnico al servicio del médico. Y yo, como digo, no he venido a salir en la Wikipedia, por lo tanto, esa figura de médico que fragiliza no es verdad. Ahora, ¿pasa a veces? Pasa. Y es que es el sistema en general que está fragilizado. Acuérdate de esa frase lapidaria: tiempos difíciles hicieron hombres fuertes hicieron tiempos fáciles finalmente hicieron hombres frágiles. Y vivimos en un momento de tiempos fáciles. Por lo tanto, la gente quiere aparcar al lado del ascensor que le lleva al centro comercial a ponerse a comer comida basura, para estar después 2 horas en un cine o en un espectáculo en el que no se mueve. Y esa realidad nos puede gustar más o menos, pero es esa. Es decir, el cambio tiene que venir desde los medios de comunicación tradicionales, desde el Ministerio de Sanidad, tiene que venir desde muchos estamentos que de verdad, que no es que quieran que estemos enfermos, es que no lo saben hacer de otra manera. Y mi proyecto de vida es convencer a la industria alimentaria y a la farmacéutica de que pueden ganar el mismo dinero con la salud que con la enfermedad. Porque al final, cuando uno enferma, lo que quiere es volver a tener salud. Y termino la frase mágica de: un hombre enfermo solo quiere una cosa, un hombre rico quiere 1000 cosas. Entonces, ¿qué es eso de la fragilización? Que hemos dado por bueno que a los 60, como mi padre era diabético, yo soy diabético. Que hemos dado por bueno que a los 70, como mi madre era hipertensa, yo soy hipertenso. Que hemos dado por bueno que, oye, yo a los 60 ya no voy a hacer esfuerzos, a ver si me hago daño. Y va un día que juego al pádel y me lesiono. Conclusión, el pádel es lesivo. No, lo que pasó es que ese señor hizo una aceleración, llevó la pierna para adelante y se le rompieron los isquios. Si es que llevaba sentado 30 años, los tenía cortados, si es que es lo que pasó. Es la lesión más recurrente en el fútbol aficionado, la rotura de isquios. Entonces, el mensaje es: si llevas 30 años sin entrenar y sin hacer esfuerzos, pues igual te hace falta 3 o 4 meses pedaleando en una bicicleta y no hacer una clase espectacular, y en el gimnasio en la máquina haciendo un poquito, y eso van pasando las semanas, te vas sintiendo más fuerte, e igual en 6 meses estás jugando a tu pádel o haciendo crossfit o lo que quieras, humildad y paciencia. Pero como vivimos en tiempos de lo quiero fácil para ayer e instantáneo, pues evidentemente pues no sale, ¿no? Y el mensaje a transmitir para terminar es: por favor, despacito, buena letra, y oye, la buena noticia es que nadie se arrepiente de ponerse fuerte. Muy buen mensaje, sobre todo también lo de la paciencia, es decir, que hoy en día todo es para allá y queremos correr, ¿no? Por completar un poco, no hay realmente ninguna lesión que nos impida entrenar, simplemente hay que saber adaptarlo a nuestras circunstancias y poder progresar para incluso salir de ciertos problemas, ¿no? Yo siempre digo que yo tengo hernias en la espalda y no me impiden hacer nada porque he desarrollado a lo mejor ese trabajo muscular, esa estabilidad para poder desarrollarlo, y lo mismo, ¿no? Hay que partir cada uno desde el punto. Entonces, en vez de evitar, tenemos que empezar en el lugar donde podamos, y a partir de ahí pues ir sumando, como tú muy bien has comentado. Muy bien has comentado. Muy similar con esto, ¿qué hacer cuando tenemos una lesión? Porque yo me acuerdo que era un poco de mis talones de Aquiles hace muchos años, ¿no? Que siempre cuando tenía una lesión tendía a venirme abajo emocionalmente, ¿no? Y tendía a no entrenar. Sé que esto no tiene mucho que ver, pero simplemente al final el hecho de no entrenar no nos ayuda, ¿no? ¿Y qué hacer cuando tenemos una lesión? Sí, lo primero, las lesiones básicamente, a veces interesa hacer grandes distinciones para saber dónde estamos hablando. O vienen por un hecho fortuito no deseado, accidental: me he caído y en la caída he puesto la mano y me he roto la muñeca, o estaba haciendo un peso muerto y se me ha roto el tendón de un bíceps. No era algo previsible, incluso aunque te cuides. Y luego está la repetición de gestos deportivos que el cuerpo puede tolerar durante un tiempo, pero no a lo mejor cientos de veces, lo que llaman el codo de tenis. La persona mueve tantas veces ese brazo que ese tejido no puede, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión, hay que actuar como un perro cuando se parte una pata, que se sigue moviendo
pero adapta el movimiento a la rotura de la pata. Es muy bueno observar los perros. Hay estudios en perros preciosos, que perros que tienen una función en la casa, que son queridos y quieren, que comen después de sus amos, que se sienten parte de algo, cuando enferman o cuando se rompen una pata, por ejemplo, ellos mismos comen menos cantidad. Ellos mismos adaptan la ingesta a la actividad física, frente a los perros que desde pequeños se les permitió hacer lo que quisieran y ser tratados como personas, que sufren mucho los perros siendo tratados como personas y no son capaces de comer con coherencia y enferman y tienen problemas intestinales. Y mucho de lo que pasa con un perro describe lo que pasa en esa familia o en ese núcleo familiar, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión, uno tiene que comprender que si viene de un escenario de mucho tiempo dándole al cuerpo un esfuerzo, ahí se están produciendo unos opiáceos naturales que si te los quito de golpe, lo más normal es que tengas un cuadro depresivo o predepresivo. Esa persona debería decir, ahí hay una lesión y hay que dejarla recuperar. ¿Qué haría un perro? Seguiría corriendo con la pata rota. Es decir, me puedo centrar en grupos musculares que tenía rezagados, puedo buscarme la vida para hacer cardio. No es lo mismo que me rompa una muñeca que me rompa el codo, porque si me rompo la muñeca con un accesorio, aquí puedo hacer muchísimas cosas. ¿De acuerdo? Sería sensato decir, en esta realidad, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo he vivido el que el deporte para mí fuera nuclear, es decir, priorizarlo incluso al trabajo. Entonces no tengo autoridad moral para decirle a una persona no te pongas histérico si no puedes entrenar, pero sí con la madurez le dices, yo estuve allí, no me fue bien, tratando de seguir entrenando antes de recuperarme, dejando lesiones ya cronificadas. Yo tengo manguito de rotador, en cada uno músculos diferentes ya tocados. Y, por ejemplo, yo todavía tengo fuerza para hacer un muscle up y no lo puedo hacer pues por el ego de no haber recuperado las lesiones. Oye, te guste o no, creas una identidad. Eres la persona que en el gimnasio hace no sé qué y tú mismo te creas un personaje que te devora. Entonces yo creé un personaje que me devoraba porque yo con 40 años tenía el rendimiento que no tenían muchas personas de 20. Yeah. Y yo podía hacer cosas en la bicicleta que pues casi a nivel de profesionales, por ejemplo, y al mismo tiempo pues te podía hacer 100 fondos, 100 flexiones en el suelo. Entonces tú mismo te crees el personaje. Probablemente en el deporte yo estaba, digamos, apaciguando muchas lagunas emocionales y para mí sacarme de ese personaje me desubicaba. Y me ha llevado años saber que tengo que bajar el ritmo de entrenamiento. Yo ahora mismo, que un día puedo hacer 5 dominadas, hago 5 y he hecho 12. Bueno, pues ya está, es lo que toca, ¿no? Entonces, que yo no soy ejemplo de nada, pero que es verdad que pasé por allí y no me fue bien. No me fue bien siendo demasiado exigente. Y luego termino, cuando ves la vida de deportistas de élite, no se matan. Los deportistas de élite es que tienen una genética natural. Luego tienen un entorno favorecedor y además tienen una resistencia mental alta, ¿no? Entonces, cuando queremos imitar a los deportistas de élite sin ser genética de élite, pues nos va mal, ¿no? Sí. Gracias por contar esta parte más personal, porque al final creo que muchas veces lo que hace más falta, ¿no? Y las personas se identifican con esas vivencias, así que ese tema del ego relacionado con el entrenamiento o incluso si somos un poquito inteligentes podemos trasladarlo a otras facetas de nuestra vida y no dejar que nuestro personaje se adueñe de realmente lo que somos es muy importante, ¿no? Estamos aquí por salud, en este caso, y con el tema de una lesión, pues hay que trabajar al final de manera inteligente, ¿no? Y no dejar de entrenar, como por ejemplo a mí me pasaba que yo me hundía emocionalmente y claro, no puedo entrenar tren superior, pues no hago tren inferior, ¿no? Porque me siento mal con mi físico y no quiero ir al gimnasio porque no quiero mostrarme débil, ¿no? Por así decirlo. Sí. Eso al final también es el ego, ¿no? O el no aceptar que tienes una lesión, ¿no? Eso también es importante, aceptarlo, porque para muchas personas una lesión es algo que le puede tirar para abajo su estabilidad a todos los niveles, ¿no? Y el mentalizarse previamente de que algo puede ocurrir para que no nos destroce también es importante, ¿no? Y adaptar ese... Quisiera, por favor, Marcos, si me lo permites, hacer una matización. El ser humano siempre ha sentido estar en el cenit del conocimiento. Si tienes 30, crees saberlo todo. Si tienes 40, crees saberlo todo. Si tienes 80, crees saberlo todo. Y de hecho se nos olvida lo estúpidos que hemos sido. Yo recuerdo perfectamente de niño estar sentado en un banco con otros niños, a lo mejor con 12 años, pasar un señor con pantalones grises y reírnos de que son grises. O sea, yo recuerdo haber sido
una persona estúpida. Y seguro que dentro de 20 años, si estoy aquí, diré qué estúpido era. Es decir, cuando tenemos esa superioridad moral de como yo estuve allí, yo te digo lo que tienes que hacer, pues no hacemos una buena tarea divulgativa. En Estados Unidos, una persona comete un delito, va a la cárcel, se reinserta, trata de reparar y al volver trata de recuperar lo que le ha robado a la sociedad y de devolver, y es admirado y respetado. ¿Por qué te cuento esto? Porque si yo he tenido vivencias traumáticas o ha habido algo de mi pasado que no he sabido gestionar, contarlo me sana y además ayuda a otros. Es decir, en Stanford hubo un estudio que me apasionó y es que vieron la correlación que había entre esperanza de vida y personas involucradas en proyectos que le beneficiaban a uno mismo, pero también a la sociedad. Había una correlación brutal. Es decir, el cuerpo, que no dejan de ser trillones de células, no sabe la edad que tiene del todo. Es como cuando un perro envejece y va perdiendo olfato, vista, pero él no sabe que está perdiendo olfato y vista y sigue siendo perro hasta el último día de su vida. Un cuerpo que entrene razonablemente, sin matarse, como para poder recuperar y supercompensar. La mayor parte de la gente en los gimnasios o no se activa lo suficiente como para generar adaptaciones fisiológicas que creen salud, o se entrena demasiado y siempre está recuperando, pero nunca supercompensando. Una persona que permanentemente se esté inflamando con la comida, no le va a ir bien. Pues fíjate, basta con no inflamarte comiendo, basta con entrenar lo suficiente y no pasarte de rosca y tener algo que te motive y que beneficie al mundo en el que vives y por defecto te beneficie a ti indirectamente, inequívocamente, para que vivas más. Y tus células no lo saben. Y la senescencia celular se ve muy retrasada cuando hay proyectos vitales que llegan a otras partes de la sociedad. Y eso debería ser algo que se debería enseñar a los colegios. Cuando ayudas, te ayudas. Entonces yo contaré cualquier trauma, cualquier error, cualquier fallo que he tenido, si en ello puedo ayudar a otra persona, porque me estoy ayudando yo. Qué bueno, pues muy relacionado con esto, hay una duda que suele ser muy común que tiene que ver con el cuánto entrenar, ¿no? Y hay una creencia muy establecida, ¿no? Como que debemos estar metidos constantemente en el gimnasio, muy mediado, como yo digo yo, de la terrorífica industria del fitness, lo que debería ser salud, que muchas veces es de todo menos salud, ¿no? Que han creado como esa necesidad de que tenemos que estar metidos dentro del gimnasio 2 horas al día, 6 días a la semana, como para conseguir resultados. Y es algo muy común el hecho de que las personas tienden también a entrenar demasiado, no permiten a su cuerpo recuperar y en ese contexto donde incluso pueden desarrollarse esa mayor cantidad de lesiones. Entonces, ¿cuánto hay realmente de entrenar? Porque yo, si tengo que, en este caso, abrirme, yo era una persona que entrenaba muchísimo, entrenaba 6 días a la semana, incluso hacía a veces dobles sesiones y la vida me fue poniendo pues diferentes etapas donde obligatoriamente tuve que reducir la cantidad de entrenamiento, ¿no? Y para mi sorpresa, pues pasé de entrenar de 6 días a 4 y no solo es que empeoraba, sino que notaba que me encontraba mejor y seguía mejorando. Y otra temporada de mi vida tuve incluso que bajar a 3 días a la semana y notaba que incluso era capaz de seguir mejorando y que no notaba pérdida en el rendimiento. Entonces, eso fue un cambio a nivel de humildad y de replantearme lo que es el entrenar para la salud, que creo que es interesante que comentemos. Sí, es que hay que ser humilde y decir, no lo sabemos. Si es que personas como Brad Schoenfeld, que llevan 30 años investigando la hipertrofia muscular, no puede sacar conclusiones. No está descrito a la perfección el proceso de la hipertrofia muscular. Hay tantos factores de confusión que no lo sabemos. Mira, cuando en los años finales de los 70 se empezó a hablar de un entrenamiento que se llamaba el heavy duty, que básicamente era exponer a un grupo muscular a la máxima tensión mecánica en el menor tiempo posible. Entonces aparecía un señor que se llamaba, por ejemplo, Casey Viator, que era un culturista famoso en los 70, en los 80, y ya estaba tomando química y entonces se hacían estudios sobre cómo funcionaría eso en población normal. Era así de esquizoide la situación. Es decir, no hay estudios sólidos que se puedan aplicar a toda la población. Los estudios siempre terminan diciendo que esto es una referencia y encima planteando nuevas dudas. No sabemos si la unidad de medida de series a la semana es la buena. Es decir, hablamos entre 12 y 20, que me acuerdo, una niña pequeña hace 1000 años le dijimos, ¿cuántas croquetas quieres? Y dijo, entre 2 y 20, estaba aprendiendo los números. O sea, es una niña que la quiero con locura. Si es que ni sabemos realmente cuántas series, porque ¿qué son 12 series? ¿Cómo mido el esfuerzo? Con algunos criterios que son de verdad surrealistas. El fallo muscular. ¿Qué es el fallo muscular? Que yo estoy haciendo una sentadilla y aquí no puedo subir. Ya está. ¿Pero quiere decir que el que yo no pueda subir aquí, que he agotado todas las fibras de contracción rápida? Pues no, no es verdad.
El RIR, no, me dejo 4 repeticiones en recámara. ¿Y qué ha pasado que yo he hecho 12 dominadas hoy cuando los últimos días no podía hacer más de 5 o 6? ¿Me estaba engañando? No. Es decir, hay un proceso en el que el cerebro le dice a los músculos contráete y ese proceso no siempre funciona como queremos. Una noche de mal sueño, problemas, estrés, cualquier aspecto, perdemos eficiencia neuromotora y esa realidad de fondo supone que cuando uno dice creo que me he quedado 2 repeticiones del fallo, no siempre es verdad. Percepción subjetiva del esfuerzo, pues depende. Es que hay tantos factores de confusión. Personas que no se dan cuenta y deciden hacer una dieta muy baja en carbohidratos y de repente están siempre más cansados, porque no les corresponde hacer una dieta baja en carbohidratos a esas personas. Entonces, primero que ni sabemos medir la intensidad de forma fiable en población no entrenada. En población entrenada es más fácil que la percepción relativa del esfuerzo se ajuste al RIR, que se ajuste al fallo muscular. Ahí podemos saberlo. Cuando un ciclista está haciendo una serie, dices que no puedo más y no puede más. Además, tú ves datos de lactato, ves datos de glucosa, ves datos de vatios, de pulso, ves 70 indicadores de destrucción muscular en tiempo real y dices, este tío no puede más. Lo sabemos. Pero en población general no lo sabemos. Por lo tanto, hay que tener la humildad para decir, con que te muevas un poquito y no te hagas daño, vamos bien. Ahora, hay que aclarar que un ser humano hasta el último día de su vida puede caminar así, puede hacer este gesto, pero de repente para levantarse del sofá se tiene que ayudar. Un anciano, cuando se levanta del sofá, está haciendo una mezcla de entre sentadilla y peso muerto, repetición máxima. La misma persona que ha caminado 1 hora. ¿Qué quiere decir esto? Que llevamos muchos años sin activar las fibras de contracción rápida. Y siempre pongo un ejemplo, una barca con 10 remeros, a grandes rasgos, 5 remeros son muy fuertes, pueden remar muy fuerte y mover la barca muy rápido, pero se cansan pronto, y los otros 5 son como yo. Pueden estar horas y horas, pero la barca apenas avanza. Pues la mayor parte de las personas, pero ojo, se estima que entre 70 y 80% de la población no ha activado las fibras de contracción rápida en los últimos años, ¿vale? Porque ni siquiera cuando se levantan del sofá lo hacen de una manera clase activa, es decir, ya han generado un patrón de levantarse haciendo, como yo digo en broma, la lumbadilla. Es decir, se apoyan con las manos, estamos hablando de tíos de 40 años, que se echan para adelante y están haciendo más un peso muerto que levantarse del sofá, porque un sofá está aproximadamente unos 40 centímetros. Yo hago un test que es que una persona baje una banqueta de 40 centímetros y vaya subiendo con un temporizador para ver cuándo sube el pulso, y la mayor parte de las personas no pueden terminar el test porque le arden los muslos. Es que ese es el nivel actual. Entonces tenemos que popularizar el entrenamiento de fuerza de las fibras de contracción rápida. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque es muy difícil saber cuánto entrenamiento tiene que hacer una persona. Pero ¿qué es lo inteligente? Si llevas 20 años o 5 sin hacer nada, ¿qué más da que el primer día hagas una serie de tanteo de cada grupo muscular y el segundo otra? Y en 10 o 15 días, más o menos, sabemos qué tal toleras 3 ejercicios de pectoral, y perdón, 3 series de pectoral, con qué intensidad, si tienes agujetas o no. Vamos viendo. Si es que llevamos toda la vida parados, pues dediquemos 1 mes, 2 meses a tantear. Y de hecho voy a decir una cosa disruptiva. Yo defiendo que las personas que llevan mucho tiempo sin entrenar entrenen todo el cuerpo los 7 días de la semana. ¿Para qué? Para que luego sean 4 o 5, porque nadie luego cumple. Y es que esto mucha gente le va a volar la cabeza. Yo hace 1000 años empecé a observar a personas que hacían cicloturismo, ciclistas de 40 años, y 10 años después, con 50 años, tenían las piernas fuertes y relativamente definidas, pero de arriba estaban con tripa y blandos. Y yo dije, joder, son 2 cuerpos, ¿qué está pasando aquí? Si la grasa en teoría no se pierde de forma local, en teoría no se pierde de forma local. Pues sí, no, empiezo a tener mis dudas. Y es que lo he visto también en personas que hacen remo, con brazos muy definidos y cuerpo muy poco definido. En ejercicios de remo en los que no hay carro, es decir, en los que no te mueves, es decir, los que van con una, digamos, barca que trabajas core, pero las piernas están quietas, ¿vale? Sí. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el músculo que trabaja ese día se vuelve más sensible a la glucosa ese día, en detrimento de los otros. Entonces, esa persona, quieras que no, oye, ¿cuánto entrenas? Pues mira, todos los días hago rodillo, entre semana hago 80 y el fin de semana hago un día 100, otro 120. Oye, es un tío que está acumulando 350, 400 kilómetros a la semana. Cuando llega la prueba esa de verano que le encanta la que levanta huesos, se hace días de 200. Bueno, es que ese tío tiene una eficiencia en la captación de glucosa en los músculos del tren inferior, especialmente el cuádriceps, porque pedaleando básicamente todo es cuádriceps. Si tú ves unos grandes gemelos, es que ya los tenía. Tú ves a ciclistas del Tour de Francia y están así, O sea, hay un factor genético. Pero el cuádriceps es un músculo muy grande y es muy ávido de glucosa. ¿Qué ocurre? Que otros músculos son más ávidos de
acumular grasa intramuscular. Y eso, que hoy en día yo no te lo podía demostrar, son muchos años viendo a mucha gente con dos cuerpos. Sí. Vale. ¿Y dónde confirmé esto? Cuando una de estas personas se lesionó, una lesión grave que le tuvo apartado 2 años de poder pedalear y empezó a hacer un ejercicio en una máquina que tienen algunos gimnasios que pedaleas con los brazos. Pues ese tío llegó a hacer 1 hora seguida. Yo cuando lo veía era flipante. Bueno, pues en 1 año sus brazos se transformaron y era ejercicio de resistencia. Es decir, convirtió. Más es una máquina muy útil porque va en las 2 direcciones, con lo cual bíceps, no tríceps mucho, pero sí bastante, y hombro, cabeza frontal y antebrazos trabajan mucho. En 1 año se transformó sus brazos. Entonces, ¿por qué defiendo esto? Porque una persona que está desentrenada, lo primero que debería hacerse es sensible a la insulina. Y debería entrenar todo el cuerpo, y especialmente en la obesidad. ¿Por qué? Porque la intensidad que va a hacer la persona, producto de que no tiene una buena eficiencia neuromotora, no le va a llevar un entrenamiento que le rompa masa muscular como para que tenga que descansar. Porque si no, un ciclista no podría hacer 21 días seguidos, sí, que haya un día de descanso entre medias. Es decir, se puede hacer entrenamiento de fuerza de baja intensidad para Jim Bros, RIR 5, sensación de esfuerzo de 6, todos los días de tu vida. ¿Qué hace un gimnasta deportivo? ¿Qué hace? Exacto. Un gimnasta deportiva está haciendo ejercicio de fuerza todos los días de su vida. ¿Y qué es lo que hace un halterófilo? Todos los días de su vida está haciendo unos 50, 80 levantamientos con una carga en torno al 90% de lo que va a hacer para competir. Habrá otros días de otro tipo de entrenamientos. Y no les pasa nada. O sea, ¿a alguien se le pasa por la cabeza que un deportista olímpico de gimnasia deportiva podría estar destruyendo masa muscular por entrenar todos los días? Es que sería impensable. Por eso, el mundo del fitness, y por favor que no se moleste nadie, está lleno de gente con muchos conocimientos, pero con unas carencias de fisiología del ejercicio brutales. O sea, te tienes que hacer preguntas. O sea, el mundo del fitness está copado por personas que tienen una genética excepcional o que toman química, que encima son guapos y que le dicen a la población lo que tiene que hacer. Y la población, pues como si fuéramos monos de feria, apoyando a personas que en el fondo no están aportando demasiado. Y si molesto a alguien, pues lo siento. Pero una persona puede entrenar fuerza todos los días de su vida. El problema sería la intensidad. Llega un momento que esa persona a los 3 meses dice, ya voy a empezar a hacer torso, pierna, o parte de arriba, parte de abajo. Y llega un día que ya empieza a entrenar tan fuerte que nos vamos a frecuencia 2. Claro. Y encima, en poco tiempo, se quita eso. Pero igual necesita 1 año hasta que logra esa eficiencia neuromuscular. O igual necesita 1 año hasta que los tejidos del aparato locomotor, que no son los músculos, se adaptan. Sí. La mayor parte de las lesiones son de lo que no son los músculos. Pocas veces una persona, digamos, no entrenada habitualmente, se rompe un bíceps. No. Lo que suele hacer es una tendinopatía, puede haber cualquier problema de una luxación, sí. Eso es lo que pasa. Entonces, hay que transformar la industria del fitness. Y lo digo abiertamente, hay que sacar a los parásitos y hay que dejar que entren personas preparadas. Y sé que es incómodo, pero hay que decir las cosas como son. Has hablado del punto clave, que es esa intensidad, ¿no? Entonces, y de hecho, la intensidad es la clave para conseguir las adaptaciones. Entonces, muchas veces, más que centrarse a la gente en el número de repeticiones, de series, yo siempre digo, céntrate en que para ti sea intenso el entrenamiento, porque a lo mejor has hecho simplemente 2 ejercicios con buena intensidad y puede ser mucho más efectivo que el hacer 6 y que sea como quien está dando un paseo, ¿no? Entonces, esa intensidad y el poder llegar a ella, como tú dices, es lo que marcará cuántos días a lo mejor debas entrenar o puedas entrenar y tu grado, ¿no? Si tenemos que bajarlo un poco a tierra, es qué necesita una persona media, ¿no? Que no ha entrenado nunca para empezar a tener ciertos resultados y tener ciertas adaptaciones, ¿no? ¿Qué sería lo óptimo? Porque yo estoy muy de acuerdo en que ese tipo de entrenamiento con todo el cuerpo para la población general es lo mejor. De hecho, yo es lo que practico. O sea que... Yo, producto de los años, se llega a la conclusión. Todo el cuerpo, no sé cuántas semanas, hasta que veamos que la persona se acomoda, ¿vale? Porque hay personas que el problema es cardiovascular, es de fuerza, pero casi todo el mundo es de aparato locomotor. Personas que se ponen a hacer la máquina de pectoral y solo con coger esto así ya se hacen daño a la muñeca. Con lo cual, ese tejido puede tolerar 3 series 7 días, pero igual no tolera 10 series un día a la semana. Claro. ¿Vale? Entonces, cuando ya veamos que esa persona se adapta a las cargas, a los movimientos y es natural, vamos bajando la frecuencia y subiendo la intensidad. En población que no utilice química, lo deseable sería frecuencia 2. Un cuerpo se beneficia de hacer
el trabajo de la semana en 2 partes, en 2 días, que de golpe. De hecho, no es fácil acumular 20 series intensas de algo, porque la pregunta es, ¿qué sentido tiene que de las 20 series 16 no sean muy intensas? Y ahí vuelvo al heavy duty. La idea es, en el menor tiempo posible, generar la máxima tensión mecánica cuando ese organismo esté adaptado para hacer eso. ¿Qué ocurría? Que en el heavy duty empezaron a utilizar las repeticiones negativas. Cuando yo cojo un peso y hago esto me cuesta más que retenerlo, ¿vale? Cuando yo subo le decimos que es fase concéntrica positiva, da igual. El movimiento tiene 2 partes, el que cuesta menos, perdón, el que cuesta más, el que cuesta menos. Entonces, ¿qué hicieron? Oye, pues mira, si yo veo que aquí puedo levantar 10 kilos, pero puedo retener 20, genera más tensión mecánica, efectivamente. Entonces, ¿qué hacían? Hacían, por ejemplo, una serie de una máquina que llamaban en su momento PEC-TEC, que la diseñó un tipo que decía que aislando los músculos era mejor, agotaban el pectoral al máximo y cuando pasaban a hacer algo de press de banca o patrón de empuje, como sí o sí participa el pectoral, la cabeza frontal del hombro y el tríceps, ya lo llevaban agotado. Y entonces sentían mucho, pero quisieron ir un escalón más arriba. ¿Y entonces qué hacían? Retenían la negativa. Y se dieron cuenta que había un factor de crecimiento asociado a la parte negativa del movimiento. Y dijeron, bueno, pues vamos a darle una vuelta de rosca. ¿Y qué pasa si empezamos ya directamente con la negativa y si el tipo levanta 100 en una que retenga 130, 140 kilos? Y entonces retenía. Y es cuando llegaron las lesiones. Porque además, cuando hay química, la capacidad de lesionarse es infinitamente más alta. Entonces, lo que estamos viendo es personas que están otra vez reflotando ese tipo de entrenamiento de heavy duty, de repeticiones negativas, con aparatos locomotores no adaptados a frenar esas cargas. Y entonces vienen lesiones que ya te dejan, pues, arruinado, porque es una rotura, que ya te va a impedir todo y demás. Entonces, como vivimos en la época de la urgencia, pues queremos resultados rápidos. El otro día vi un vídeo de una persona verdaderamente reconocida en las redes hablando de esto, sin sugerir los riesgos de todo esto. Y a mí eso me entristece. Porque el riesgo de lesionarse haciendo repeticiones negativas con cargas por encima del 100% del 1RM o de la capacidad de repetición máxima es real y habitual. Estamos viendo personas tratando de retener un curl de bíceps con barra, unas cargas brutales, personas que ni siquiera nadie ha evaluado si el lado derecho e izquierdo tienen la misma fuerza, con lo cual se suele lesionar el lado fuerte, lo vemos en ciclistas, tendón rotuliano de la pierna dominante. O sea, deberíamos poner un poquito de orden y deberíamos auditar a los divulgadores, de verdad, ¿eh? Porque una persona va, se parte el pectoral y ya está, y se acabó. Y le coge asco a toda su vida. Y además, esa lesión contamina a todo su entorno. Lo último que queremos es que el padre de ese muchacho le coja miedo al gimnasio porque su hijo se ha lesionado. Es que lo último que queremos. Y ese chico se ha lesionado porque ha habido un divulgador que le ha dicho que le va muy bien hacer no sé qué y no le ha explicado todo esto. Entonces, algunos tendremos que poner un poquito de mesura aquí, ¿no? Entonces, como somos viejos, pues se nos permite hablar, ¿no? Pero habría que intentar, por favor, filtrar el contenido que vemos, ¿no? Si es rápido y es fácil, no te fíes. Si es sí o no, no te fíes. Perfecto. Entonces, se puede entrenar todos los días, de hecho puede ser incluso aconsejable para conseguir esa adaptación inicial hasta que podamos llegar a la intensidad. A mí también siempre me gusta decir a las personas al final que tienen mucha resistencia al entrenamiento, no tienen un hábito, que con eso, ¿no? No hace falta que entrenes 6 días a la semana, que si eres capaz de entrenar 2 días a la semana al principio, trabajar todo tu cuerpo, dar un poquito más de intensidad de lo que estabas haciendo antes, que es estar quieto o simplemente andar, vas a conseguir mejoras, ¿no? Y ya habrá un momento donde tengas ese hábito y puedas a lo mejor progresar a un tercer día y quién sabe, igual no hace falta más que ese tercer día, porque exacto. Es bueno, al final era una de las preguntas que mencionaban de los esfuerzos por repetición, ¿no? Muchas veces el hecho de estar todo el rato dándole caña a las mismas articulaciones, mismos gestos, es más negativo y a veces es más positivo simplemente hacer 2 o 3 entrenamientos de fuerza, otro día salir a correr, otro día hacer un deporte, otro día ir a hacer trekking, que es además mucho más variado y también es positivo desde el punto de vista pues, mental y del desarrollo físico. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay que popularizar 3 días a la semana, 45 minutos, una serie de movimientos. La buena noticia es que cuando yo empujo algo, ya estoy haciendo un patrón de movimiento y de verdad no necesito cambiar constantemente los ejercicios. Si es que lo que hay que popularizar el entrenamiento como, oye, ¿a ti te apasiona ducharte o lavarte los dientes? No, lo hago por higiene.
¿A ti te apasiona bajar la basura? No, hombre, lo hago por la higiene del hogar. Bueno, pues yo voy al gimnasio igual. Hay veces que le digo a una persona, a ti esto no te encanta. Dice, mira, yo vengo por salud. A mí cuanto más fácil, mejor. Digo, pues mira, estas van a ser las máquinas que vas a utilizar los próximos 40 años de tu vida. Preocúpate de intentar que cada día cueste bastante. Ya está, hemos terminado. Oye, es que hoy solo he hecho 2 series en vez de 3, no pasa nada. Mejor que no haber hecho ninguna. Llevo varios días que me cuesta mucho, hablemos. Es decir, el cuerpo es cíclico. Bastaría 3 series, 2, 3 veces por semana por cada grupo muscular de grandes movimientos. Ya está. Una máquina en la que empuje algo, una máquina de la que tire de algo. Hablaríamos de la máquina, entre comillas, de pectoral, la máquina de dorsal. Una máquina incluso que empuje algo para arriba. 2/3 de las personas de más de 50 años tienen algún problema en los hombros. Le podemos quitar ese movimiento, no pasa nada. Ya hemos hecho uno de tirar y otro de empujar. Y que haga algo de bisagra de cadera. No, que a mí me duele. Bueno, pues haces así y verás cómo no te duele. Es que me ha dicho el médico que no haga esfuerzo. No, no, es que si yo lo hago así, si yo estoy apoyado en un banco y hago esto, la cadena posterior está trabajando y encima está como estirando. No, es que me han dicho que no cargue peso. No, no, si lo vamos a hacer así. Y luego algo de piernas, pues en una prensa, para que no haya problemas de equilibrio. Si es que hay un mantra de ejercicios con barra, con mancuernas, que no, que el cuerpo solo sabe de fibras de contracción rápida y de consumo máximo de oxígeno. Vamos a simplificárselo al máximo. Oye, a lo mejor esa persona empieza a gustarle y se pasa al CrossFit y luego al taekwondo. Oye, lo que quiera, lo que quiera. Pero, oye, ves 2 veces a la semana al gimnasio, 40 minutos, 45, y 2 buenos paseos de 30 minutos bien rápido. Y con eso ya vamos viendo. Y ese mensaje es sostenible. Lo que no es sostenible es ejercicios complicados, cámbiame la rutina cada semana, no sé por qué lo estoy haciendo, ahora me dicen una cosa, ahora otra. Oye, no me líes la vida, pónmelo fácil, que yo ya me motivaré. Exacto. Es muy importante ese aspecto, ¿no? Yo siempre digo que para construir un hábito no es tanto lo importante el cuánto, sino el hecho de presentarse, ¿no? Y digo, vale, tratas de generar el hábito de salir a caminar. Digo, es que solo puedo salir 15 minutos, sal 15 minutos. Ahí es cuando te estás demostrando el hecho de quiero ser una persona que camina todos los días y estás generando ese patrón en tu organismo, ¿no? Más que un día que salgas una hora. Pues lo mismo con entrenar, ¿no? Es mejor ir 2 veces, aunque sea 45 minutos y mantenerlo todas las semanas, que ir una semana 4 días y luego estar 2 semanas sin ir, ¿no? Para generar esa continuación. Sí, y permíteme, comportarnos como adultos responsables. Oye, llegan las Navidades, pues no pasa nada si no voy, pero tampoco pasa nada si te vas a dar un paseo, aunque haga frío, con los seres queridos y decís, oye, ¿por qué no paseamos antes de la comida? No pasa nada que estés 15 días sin hacer deporte, pero no normalices el sedentarismo. Ya. Entonces, yo creo que hay una industria que nos quiere locos, de verdad, que nos quiere enfrentados. Pero oye, que tienes tiempo libre, vete al gimnasio. Vete al gimnasio. Es curioso, al final estamos como todas las prácticas como persona, me refiero, todo tiende hacia el sedentarismo, ¿no? El hecho de siempre quedas con alguien, al final lo típico, tomar un café, cenar, ¿no? Y ¿cuántas veces quedamos para dar un paseo? O que vamos a quedar a hacer una actividad vamos a escalar, vamos a, no sé, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que también es un cambio de mentalidad que muchas veces sería a lo mejor importante, ¿no? Porque todo es en relación al sedentarismo, a la comida y que está muy bien, ¿no? Y soy el primero que lo disfruta, pero ese cambio de mentalidad también puede ser importante. El hecho de darle al movimiento, al entrenamiento, esa importancia se merece en el día a día, ¿no? Yo hablo de conciencia, ¿no? Y cuando tú haces consciente la importancia, por ejemplo, del movimiento, de repente la persona dice, es que no tengo tiempo para caminar. Empieza a encontrar que, hoy puedo irme al supermercado andando, que antes no caía en ello. Puedo aparcar 5 minutos antes del coche del trabajo y ya tengo dos paseos de 5 minutos, ¿no? Entonces, es tener en tu conciencia la importancia de eso para poder ir implementándolo. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Vale, un ejemplo de entrenamiento básico para una persona que quiere empezar a entrenar la fuerza y que no quiere complicarse, por ejemplo, en casa y en el gimnasio. Vale, vamos a hacer una aclaración. Cuanto más desentrenado está un individuo, más le beneficiará a un gimnasio. ¿Por qué? Porque hay ejercicios que el mero hecho de bajarnos al suelo ya nos hacemos daño. Cuando ves cómo una persona se levanta del suelo y, claro, llega un momento en que, como no puede levantarse con las 2 piernas desde aquí, tiene que poner una a modo de estocada y ayudarse con una mano. Vemos lesiones solo en este movimiento. Son personas que viene un niño pequeño, bajan a jugar al suelo y el señor ya no se levanta porque llevaba años. Entonces, lo primero de todo es que
cuanto más desentrenado, más importa. ¿Por qué? Porque yo voy al gimnasio, me siento en una máquina en la que aquí hay un rodillo y yo me limito a hacer así. Con que alguien me diga, no lo dejes caer de golpe, sube en 2, 1, 2, baja despacito en 2 y no golpees, y cuando veas que ya no puedes más, te bajas, descansas un momentito, 30 segundos y vuelves a repetir, ahí lo controlas. Ahora, ¿cómo hago yo en casa esto? Pues es muy difícil hacerlo en casa. Si la persona está razonablemente en forma, aunque no entrene, en casa se pueden hacer muchas cosas, pero fuera de casa no. ¿Cómo entreno los isquios en casa? Pues es complicado, porque lo tengo que tumbar en una superficie que deslice con unos trapos y que haga así y se levante, y es que la persona no está adaptada al movimiento. ¿Cómo entreno los tríceps en casa? Le digo a la persona que coja un peso así, si ya de por sí esto es un problema. Le digo que haga una patada de tríceps y de repente pues está moviendo el peso y no sabe lo que está haciendo, ¿eh? Por eso insisto mucho que los gimnasios se van a convertir en centros de salud. Déjame que primero cuente qué haría yo en un gimnasio. Simplificaría. Una máquina en la que haga extensiones de cuádriceps. Una máquina en la que haga la parte de atrás de los cuádriceps, de los muslos, los isquios. Una máquina en la que empuje, prensa. Y sí que haría un ejercicio de gemelos. Ojo, que el gemelo, el conjunto de lo que llaman el tríceps sural, es una bomba del retorno venoso e importa. Entonces ya haría 4 ejercicios. Y a lo mejor podría poner algo de puente de glúteo, ¿vale? Y de la parte de arriba, créeme que con que hiciera uno de tirar y otro de empujar, ya habría trabajado básicamente todos los músculos, porque cuando yo empujo algo, el pectoral, el hombro y el tríceps, más otros músculos accesorios que están ahí, están trabajando. Y algo de una plancha, si pudiera hacerla, o algún tipo de ejercicio que permita trabajar lo que llaman el core en las 3 posiciones, que son las inclinaciones laterales, la flexión y la extensión y las rotaciones. Claro. A mí cuando alguien me dice, es que la espalda es lesiva, hombre, pues no tendría 24 vértebras que se mueven de las 33. O sea, cuando alguien me dice, es que enrollarse, los abdominales de toda la vida, llevar las piernas, eso es lesivo, y que me lo diga alguien con formación y con trayectoria, yo le digo, oye, tenemos un problema. O crees que todos somos tontos o tú eres tonto y no deberías estar ahí. Claro, pero es que tenemos que poder decir las cosas, Marcos. O sea, no existen los ejercicios lesivos. ¿Cómo no va a haber que hacer ejercicios en los que se enrosque el cuerpo? Si está hecho. El problema es, claro, si llevas 20 años sin hacerlo, pues es que no puedes hacer eso. Claro. Pero si hay gente que se lesiona subiendo unos platos a un altillo. Hay gente que en una mudanza se lesiona, agarra un sofá y ¡ay, mira la espalda! Y ahí ya es donde empieza la fragilización. Es decir, si hay una articulación que se puede mover, es que hay que moverla. ¿Cuánto? Lo que tolere la persona a razón del bagaje que lleve y del estado de sus tejidos. Y solo no hay que mover una articulación cuando hay una lesión aguda o un movimiento que sabemos que lo estamos cronificando, pues el señor que está dándole al tenis pico pala y cada vez tiene mayor inflamación y eso antes o después pues va a suponer un problema de salud y habrá que dejarlo descansar. Pero moveremos el resto. Entonces, ese sería el entrenamiento. ¿Y cuánto? ¿Dos veces a la semana? 3 series. Es que te lo quitas, esos 10 ejercicios, te los quitas en 40 minutos. Porque esa persona no necesita 3 minutos entre serie y serie para dar lo máximo en la siguiente serie. Esa persona lo que necesita es coger un hábito. Ya está, 40 minutos. Ahora, ¿qué ocurre en casa? Que en casa se complica mucho todo. En casa podemos hacer un puente de glúteos, pero es que hay personas que se lo toque pautar en la cama porque no pueden bajar al suelo. Y no estamos hablando de ancianos, estamos hablando de personas que es que ya les duele todo. Tengo lo del hombro, la rodilla derecha, ya tengo un poco de la artrosis, yo que siempre la espalda baja. Es que bajar al suelo, hacer un puente de glúteos es un problema. Tú ves cómo se levanta la persona del suelo y ya te dice no debe bajar al suelo. Entonces, ¿qué recomienda a todo el mundo? Que se compren unas mancuernas regulables y a lo mejor no vamos a poder trabajar todos los grupos musculares. Sin un profesional que le pueda decir cómo hacerlo, igual no se puede. Uno de mis retos es crear una galería universal de ejercicios adaptados a niveles para que los médicos puedan decir, con un breve test, decirle al médico el 1, el 7, el 25, el no sé cuánto, tal, léalo, que lo pueda entender cualquier persona con una capacidad intelectual normal y que ya dependa de la motivación de la persona para hacerlo, ¿no? Pero es que en casa es muy difícil. Tú puedes decir, ¿cómo trabajo en casa el patrón de empuje? Pues tendría que hacer un ejercicio pues tipo flexiones en el suelo, ¿verdad? Pero como no tengo fuerza, pues tengo que doblar las rodillas. Pero es que llega un momento que ni con las rodillas pueden doblarlo. Y eso lo veo a diario. Veo mucho la lesión de muñeca. La articulación de la muñeca en una persona sana estaría en unos 85, 80 grados. Pero la gran mayoría de las personas en 70 ya se hacen daño.
personas que van a hacer una plancha y en el momento de bajar a colocar los codos, como efectivamente tiene que haber una mano que aguante el peso, se lesionan en ese momento. Es que esa es la realidad. Tú vas a una playa un mes de agosto y tú ves personas sentadas durante horas sin moverse comiendo. Y no es un juicio, no estoy criticando, simplemente estoy describiendo una realidad. Esas personas, vamos a decirlo claramente, no son autosuficientes para entrenar en casa. Necesitan la guía de alguien. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo que personas que estén en una situación pues no óptima, la mejor inversión que pueden hacer es estar 3 meses con un entrenador personal, porque es que le va a conseguir sacar de esa situación, de esa barrera que les impide ponerse a entrenar, porque cada vez que hacen algo las sensaciones son horribles o sienten frustración porque no pueden y van a tener, o sea, esa guía es que nos cuesta invertir en salud, ¿no? Es una pena, pero, joder, a veces no somos capaces de ver un poco todo lo que nos puede impactar a largo plazo el que alguien nos enseñe a entrenar, que es algo que vamos a hacer el resto de días de nuestra vida, o el que alguien nos enseñe a comer, ¿no? Es de los aprendizajes que más inversión o beneficio nos va a generar, ¿no? Esto creo que es una cosa importante para esas personas que tengan ese estado. Y una persona que simplemente esté medianamente sana, lo único que no tiene ese hábito y quiere empezar, muchas veces a mí, yo digo, para simplificártelo en casa, le digo simplemente, oye, haz flexiones en una encimera que te soporte tu peso, Claro. para ir bajando poco a poco, y haz sentadillas. Haz eso, esos 2 ejercicios combinados, y demuéstrate que quieres entrenar. Ya, menos complejidad que eso, no lo hay, ¿no? Y es una manera al final de empezar y romper esa inercia. Un ejercicio más de tren inferior, aunque no trabajemos todo, un ejercicio de tren superior, aunque no trabajemos todo, pero mejor que nada es. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que es importante entender el concepto del beneficio local y el beneficio global. Cuando se involucran grandes masas musculares, prácticamente todo el cuerpo se beneficia a nivel global. Por ejemplo, cuando hablamos de la osteoporosis, se benefician los segmentos corporales involucrados en el ejercicio. Yo vi un estudio que me encantó de ciclistas de carretera. El ciclista de carretera normalmente no sufre muchas torsiones y muchos impactos en las muñecas, salvo por ejemplo, en una Paris-Roubaix donde tienen 70 tramos de adoquines que hay que vivirlo, que van flotando. No van ni sentados, van flotando, ¿no? Y lo compararon con los ciclistas de bicicleta de montaña, que aunque lleven suspensiones, había muchísimos más impactos. La densidad mineral ósea de la zona afectada era mayor. De hecho, el ciclista profesional tiene densidad mineral ósea baja en el tren inferior, porque ellos tienen que, después de hacer 6 horas, estar quietos y no hacer nada, ¿no? Entonces, por eso se recomienda mucho hacerlo. Por lo tanto, tengo unos beneficios generales y luego sí que habría que intentar, con el paso del tiempo, que las principales articulaciones se moviesen todo. Y a lo mejor hay que invertir en una maletita de pesas, en unas bandas elásticas, en una barra de dominadas segura que se pueda taladrar a la pared y que podamos colgar una polea y poquito a poco ir haciéndote tu gimnasio, que de hecho hay días que dicen, mira, son las 7 de la tarde, ahora voy al gimnasio, va a estar petado, pues me entreno en casa, ¿no? Claro. Sí que deberíamos hacerlo. Y es verdad que sale más caro enfermar que cuidar la salud. Y hay un concepto que yo aprendí hace muchos años en marketing y vas a entender por qué lo digo, que es cuando la oferta no se encuentra con la demanda. Llega un momento que una persona, su renta no le permite contratar un entrenador. Por muy barato que quiera trabajar el entrenador, esa persona no puede. O sea, yo estoy pensando en esas personas que tienen un salario básico, que tienen hijos, que tienen obligaciones. Es que no pueden pagar un gimnasio, no pueden. No pueden pagar a un profesional como nosotros. Por eso tengo un gran deseo de crear una fundación donde se obtenga capacidad de pagarle el gimnasio a personas sin recursos, porque esas personas van a enfermar menos. Y la pobreza mata, la pobreza enferma, la pobreza es una brecha brutal. Y por muy barato que sea un gimnasio, hay gente que no lo puede pagar. O imagínate, eres un padre, madre de familia y dices, sí, yo me podría pagar un gimnasio de 30 euros, pero ¿qué pasa? ¿No se lo pago a mis hijos o a mi padre? Llega un momento que a lo mejor esa unidad familiar no tiene 150 euros para que vayan todos al gimnasio, ¿no? Que lo decimos muy a la ligera, ¿no? Los que tenemos la suerte de que la vida nos ha tratado bien y que tenemos trabajo y demás, yo creo que no nos damos cuenta. Es como cuando recomendamos ciertos alimentos, es inmoral. O sea, no, tiene usted que tomar tal fruto seco, pero si es que vale 3 euros 100 gramos, ¿cómo le puedo pedir a una persona que tome esos frutos secos? Le tendré que decir, intente por favor no comer mucho ultraprocesado y coma lo poco que pueda de fruta y verdura, de carne, pescado y huevos. Le tendré que decir eso. Pero no nos damos cuenta
que a veces los divulgadores hablamos desde una autosuficiencia moral y desde una comodidad imperdonable. O sea, a todos nos vendría bien pasar unas cuantas noches hambre y frío y miedo para en el siguiente vídeo decir las cosas de otra manera. Entonces, uno de mis proyectos de vida es como hacía Robin Hood, y es que, y es lo que hago. Yo entreno entre 8 y 10 horas a la semana gratis a personas, online, en gimnasios. Pero es que es verdad que la vida me trata bien, he sido una persona muy afortunada con la educación, he tenido millones de personas que me quieren y me ayudan. Entonces yo tengo un ticket alto, como se suele decir ahora. Es decir, mis clientes pagan una cantidad de dinero que no mucha gente puede pagar. Y eso me permite trabajar mucho gratis. Y lo que quiero hacer es llevarlo a gran escala, de tal manera que empresas muy potentes pongan mucho dinero, que yo negocie con cadenas de gimnasio para decir, mira, oye, si vienen entre las 9 y las 2 de la tarde, me las dejas a 15 euros y entonces podamos ir a todos los servicios de salud y decir, oye, que aquí hay gimnasios gratuitos. Y como venimos con un precedente, y es que la inteligencia artificial con sensores muy simples y económicos nos van a dar una cantidad brutal de datos, yo sigo muy de cerca ese tema, los médicos van a poder monitorizar en tiempo real el beneficio del ejercicio. Y créeme que la industria alimentaria y la industria farmacéutica lo va a ver y yo les voy a convencer. Hay gente que me dice, parece que estás loco, ¿no? ¿Qué te crees, Gandhi o te crees Lech Walesa o te crees Martin Luther King? Yo me creo una buena persona que no se quiere hacer rica. Y, ojo, el mundo lo cambian personas como yo, ¿eh? Y de verdad, ¿no? Gente normal y corriente que le encanta ver a la gente sonreír. Yo, por terminar, en la misma mañana tengo que estar en una consulta de un chico que quiere ir a quebrantahuesos y me manda todas las métricas de vatios de no sé qué, y esa persona está muy enfocada en eso, y acto seguido me llaman y me dicen, oye, que ha fallecido fulano, que te queremos mucho, que le ayudaste con el cáncer entrenando, y ahí me bloqueo. Yo me bloqueo, soy una persona de alta sensibilidad y me bloqueo. Entonces, el mundo cambia con personas que somos altamente sensibles y con mucha capacidad de trabajo. Nos morimos antes, esa es la realidad, pero dejaré un legado muy bueno. Y entonces personas como tú y como otros divulgadores en los que confío y admiro, pues seguiréis mi proyecto. Pero yo voy a popularizar que haya un gimnasio en cada hospital, en cada centro de salud, en cada residencia de ancianos y que se utilice, porque es que hay veces que no se utilizan, ¿no? Y que la gente antes de ir a tomar unas cañas pase por el gimnasio. Yo voy a lograrlo. Un proyecto magnífico. Por mi parte, chapó, felicitarte y ya sabes que tienes todo mi apoyo para expandirlo cuando Muchas salga gracias. adelante. Tenlo claro porque misiones como esas merece la pena darle salida y que lleguen al máximo número de personas. Te lo agradezco mucho. Perfecto. No sé si quieres que Sí, respondamos una preguntita para acabar, por supuesto. que la tengo aquí en una captura porque era tan compleja y digo, no voy a Sí. intentar memorizármela, no Ah, quiero no, aquí hombre, claro, claro, las tengo yo delante, hay que leerlas, hay que no leerlas. quiero dármelas de que soy más inteligente de lo que soy. Preguntaba a una persona en qué rango de fuerza y músculo nos tendríamos que mover para conseguir un equilibrio entre salud, longevidad, funcionalidad y, por qué no, estética. Lo pregunto ya que hay corrientes que hablan de generar músculo y fuerza como garantía de cara a la vejez y otras corrientes que no hace falta tanta fuerza y músculo, ya que según estas corrientes no estamos diseñados para repetir durante X series el mismo movimiento y de esta forma estamos desgastando articulaciones. Es una pregunta excelente y voy a intentar aportar algo. Es que hay mucha razón en lo que dice. En cuanto a la cantidad de repeticiones, salvo que haya una lesión, yo creo que el número mágico es 10. Y te voy a decir por qué. Si una persona hace un movimiento en el que en la décima ya no puede más y razonablemente el movimiento está bien hecho, es decir, sin impulsos, es francamente difícil que la persona se lesione. Y es un rango de fuerza lo suficiente como para estar manejando el 80% de lo que teóricamente sería lo máximo que podrías levantar, y ahí tendríamos garantía de que una buena parte de las fibras de contracción rápida se han reclutado. ¿Vale? Esa sería la buena idea. Después hay que hacer una matización, que se habla de masa muscular y de fuerza como si fuera algo que va aparejado. No, el ser humano lo que necesita es fuerza relativa. Y efectivamente, las personas más longevas en valor absoluto tienen poca masa muscular, pero la fuerza que tienen les permite moverse con soltura. Y eso nos lleva a otro tema complejo, si superávit calórico o no y demás. La idea es alto flujo energético, es decir, yo como mucho pero lo gasto y al mismo tiempo puedo estar en esa línea que un día como un poquito más de lo que gasto y otro día como un poquito menos de lo que gasto. Casi ahí ya estaría. Las personas nos tenemos que educar
en función de la actividad, como decía de los perros sanos, como me rompí la pata, como menos. Pues, oye, el día va de poca actividad, pues se come menos. De hecho, es que reduzco los hidratos de carbono por sentido común, ¿no? Entonces, el equilibrio entre longevidad y funcionalidad, en mi opinión, va en la potencia. Es decir, la potencia lo que garantiza es que cuando yo muevo algo, mi propio cuerpo, yo subo todo lo rápido que puedo. Cuando yo percibo que yo ya no subo rápido, como en la repetición 4, si yo paro, ahí no hay destrucción muscular. Tampoco hay mucho estímulo para la ganancia muscular, pero sí es potencia y vamos a reclutar a todas. Si lo queremos complicar, ponemos un acelerómetro. Entonces yo subo o muevo el press de banca y al final me dice, usted ha movido la barra en medio segundo cada metro. Lo miden por metro por segundo. Entonces, cuando yo vea que usted ya no sube la barra o no sube las dominadas o no sube las pesas a determinada velocidad, ahí paramos la serie. Y ahí lograríamos el equilibrio perfecto entre longevidad y salud. No va a haber desgaste del aparato locomotor, no va a haber daño muscular, la persona sigue haciendo su día, no acaba rota y demás. Pero si lo que se busca es masa muscular como objetivo, tiene que haber un superávit calórico, en ausencia de química, por supuesto, y tiene que haber un estímulo en el que tiene que haber destrucción muscular y todo debe girar en torno a ese objetivo, que en el largo plazo no correlaciona con la salud. Y eso hay que decirlo alto y claro. La salud es potencia y es V2 max. Estoy de acuerdo. El resto, oye, cada uno que haga lo que quiera con su vida, ¿no? Pero es una forma de simplificar el quiero estar sano y el cuerpo es la herramienta que mueve mi alma. Y luego, la estética, es que es muy difícil definir la estética. ¿Qué es la estética? ¿Tener poco porcentaje de grasa corporal? No lo sé. Sabemos que por debajo de un porcentaje de grasa corporal, ese individuo en concreto enferma. Por encima de un porcentaje de grasa corporal, ese individuo enferma. Y todos tienen ese set point donde más o menos te vas moviendo. Hay personas que tienen un 6% de forma natural y corren maratón y están sanísimos. Y ves testosterona, hormona de crecimiento, están todos perfectos. Y hay otros que por estar en un 10%, pues se les cae el pelo, si es mujer pierde la menstruación, si es hombre pierde la libido. Entonces, yo creo que va todo a V2 max, esfuerzos cortos e intensos una vez adaptado, potencia claro, una vez adaptado, porque una persona no adaptada no puede contraer los músculos rápido porque se va a hacer daño. Humildad y paciencia, pero... Paciencia. Paciencia y humildad, sí. Esa es la clave. Al final, es que qué menos que estar entrenando durante un año para poder llegar a lo mejor a ese punto donde puedas a lo mejor entrenar con cierto grado de intensidad, pero que todo requiere realmente tiempo. Pero bueno, es una clave que te has dicho de ese entrenamiento más enfocado en esa potencia y no en desgastar a lo mejor toda la musculatura, de llegar a esta fatiga máxima, de tener hiperreventado, que yo siempre he pensado también que no es lo más saludable. Por supuesto, mejor eso que no entrenar, o sea, está claro, ¿no? Pero si queremos ir un poquito más allá de esa persona, como pregunta, ¿no? Y quiera ese equilibrio entre longevidad, ¿no? y funcionalidad, sí, en esos rangos, a lo mejor entre 6-12 repeticiones, ¿no? Que también estaríamos a lo mejor lejos incluso del potencial lesivo, ¿no? Que cuando ya empezamos con pesos muy altos, donde podemos hacer 3, 2, 1, ya podemos tener más posibilidades de lesionarnos. Ahí estaría el punto dulce, ¿no? Totalmente de acuerdo. Perfecto. Pues Álvaro, un placer. Agradecido sobre todo también por la persona que eres, por el proyecto que tienes y lo que estás dando de aportarle a este mundo. Dice mucho de ti y te deseo mucho éxito en todo lo que te propongas y aquello en lo que puedo ayudarte, cuenta conmigo. ¿Me permites que diga una cosa? Yo a veces me pongo vehemente cuando hablo de la industria del fitness, pero ¿sabes lo que es la industria del fitness? Chicos que empiezan a tomar química con 16 y tienen un trasplante con 20. Entonces yo, claro que me enervo cuando veo esto. Chicos que se ponen a hacer un reto y son ingresados por un fallo renal de la destrucción muscular por hacer los 1000 abdominales. Entonces yo me enervo con ese público que está vendiendo mentiras, porque hay daños, hay seres humanos sufriendo, ¿vale? Yo me enervo cuando una persona defiende el ayuno intermitente y una persona con cáncer se pone a hacer ayuno intermitente y le machacamos y no puede soportar un ciclo de quimio porque producto del ayuno que no era adecuado, esa persona lo ha hecho. Y un tipo ha cogido un paper con lo que llaman cherry picking, con sesgo de confirmación, y ha contado lo que quería contar para potenciar su imagen en las redes y lo que le pueda beneficiar,
y le ha importado, con perdón, una mierda que lo pudiera escuchar una persona que está aterrorizada con un cáncer y le han dicho que haciendo dieta ceto o que haciendo ayuno se va a curar, sin haber valorado si la persona estaba en una caquexia, que estaba destruyendo ya grasa, músculo, hueso, todo. Y esa persona no tiene por qué saber que ese estudio científico era para un determinado público y en un determinado contexto. Entonces, que cuando digo que tenemos que combatir, tenemos que combatir. O sea, las buenas personas tenemos que combatir a las malas personas. El hombre es capaz de ser lo peor y lo mejor. Pero cuando yo he visto eso, cuando he visto que una persona ha fallecido porque producto de una dieta que le dijo a alguien en redes que le seguían 2 millones de personas, no ha podido soportar otro ciclo de quimio, porque antes del ciclo de quimio te valoran y dicen, no estás hoy para la quimio. Y se muere un tío porque ha habido otro que le siguen X miles de personas contando cosas. Entonces me enervo y no me pongo a llorar porque no me quiero poner a llorar ahora. Pero yo soy el que ve eso. Y como soy muy sensible, la palabra es combatir. Tenemos que combatir a los divulgadores o a los creadores de contenido que mienten, a los que generalizan, porque estamos haciendo daño. Y es nuestra responsabilidad moral cada palabra que sale de nuestra boca. Yo recibo mensajes de personas del otro lado del mundo que nunca conoceré, que me dicen, he cambiado mi hábito de vida, gracias por no cosificarme, gracias por defender que no se me ridiculice, gracias por tal. Y yo me estremezco de verdad, porque tenemos una función. Entonces, te lo digo a ti porque sé que eres una persona que me entiendes, pero que tenemos que intentar hacer unas redes menos ofensivas, menos agobiantes, que nos dejen ya de separar y que sobre todo ayudemos a los médicos a que hagan mejor su trabajo. Tomo nota, me aplico a nivel personal aquello en lo que pueda mejorar, que seguro que hay cosas, y te agradezco mucho todo lo que has transmitido, Álvaro, de verdad. Pues muchas gracias a tu audiencia, ha sido un placer. Tú y yo nos vemos en unos días, que Seguro. te voy a entrevistar yo a ti, que nos vas a contar muchísimas cosas, que aprendo un montón contigo. Está claro. Gracias a todas las personas también que habéis estado aquí dedicando vuestro tiempo a la salud y acciones y no palabras. Es decir, no tanto ya visualizar después de este directo, a aplicar la semana que viene, como tarde. Estupendo. Gracias, Marcos. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo. Gracias. Hasta ahora. Gracias.